Listo, bueno, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo bloque, ¿verdad?, de las 19ª jornada de investigación filosófica. Tenemos hoy un bloque largo con 4 ponencias a cargo del profesor Lorenzo Cafoli, en primer lugar, luego de Luis Enrique Mata Quintero, y las últimas 2 ponencias son de Melissa Rivera Fallas y Victoria Marín Fallas. Cada uno de los ponentes tendrá 20 minutos para exponer. Reservaremos las preguntas hasta el final. Si tienen preguntas, por favor hagan una nota mental o guarden por ahí para el final de las 4 exposiciones. A cada una de las personas expositores les voy a avisar hasta más o menos 3 minutos para una peña, para recordarles que se apurando para cerrar. Comenzamos entonces con la ponencia de la sintaxis como objeto híbrido en el Minimalist Program, una aproximación categorial del profesor Lorenzo. Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por su presencia. Disculpe el texto en inglés, pero esta es una presentación con algunas modificas. También lo puse en Buenos Aires para el último mes de este año. La versión que verán ahora un poco modificada, un poco en algunas partes, pero la mantuvo en inglés como era, porque la ponencia era en inglés. Más allá del argumento en sí, que hablamos de sintaxis semántica en lingüística, en lógica y en filosofía del lenguaje, propongo también que sea un ejemplo de lo que puede ser un trabajo interdisciplinar. Aquí tenemos epistemología, lógica como área de la filosofía, la lingüística, como decía, algunas áreas de la matemática y la ciencia cognitiva. Se puede trabajar todo juntos, ¿verdad? Y también hay un enlace que todavía no desarrollé con algunas representaciones de la activación neural en neurociencias. Bien. ¿Qué presentación enlace? Antes que todo, hablamos de categoría, entonces de teoría de categoría, que esta área de la matemática avanzada, relativamente nueva, los años 50 del siglo pasado, Medgar, Gary MacLean, tuvo muchas aplicaciones en muchos ámbitos científicos y no solamente científicos, fundamentalmente en física, pero no solamente. Se empezó a utilizarla también en lingüística y en neurociencia. Las 2 áreas, decimos, de la ciencia cognitiva, que son la neurociencia y la lingüística. No tocaremos la neurociencia hoy, yo ocuparé neurocientíficos para poder desarrollar algunas cosas en el futuro. Este es un proyecto que seguirá para 2 o 3 años. En lingüística, pero sí. En lingüística se hicieron varios trabajos, pero concentrados sobre el elemento proposicional amplio y no sobre las componentes mínimas. La componente mínima del lenguaje, o sea, de aquellos segmentos que componen oraciones que entre uno y el otro procuran o implican lo que se llama merge, ¿no? La correlación, ¿no? La correlación, donde uno se determina sobre la base del otro. Lo que se trata de hacer hoy, en los últimos 3-4 años, un trabajo óptimo fue hecho por esta estadounidense de origen china, es entrar en esta máquina de la gramática generativa, no guardar solamente las proposiciones, o sea, la unidad de medida del signo proposicional. Se utiliza teoría de categorías tanto para tratar de ver cómo funciona el lenguaje natural, la facultad del lenguaje, como la entiende originariamente la gramática generativa, tanto para la procesación del lenguaje natural por medio de máquinas. Son 2 cosas diferentes, pero se usan en los 2 ámbitos. Obviamente, el aspecto que tenemos en consideración, aunque decimos que no sea teoría de categorías necesariamente pegada a una concepción puramente computacionalista de la mente, pero el aspecto computacional se queda central, porque lo que se representa en teoría de categoría es un aspecto del lenguaje humano que es solamente humano, o sea, la recursión. Generamos relaciones entre un objeto y un otro objeto, uno indica el otro y después podemos relacionarnos a este mismo proceso como un objeto sobre ese.
expresión, computación, uso de categorías. Lo que nos interesa más a día de hoy es relación de los años 50, es lo que se vio en los primeros tiempos de la gramática generativa, en particular para los generativistas, es decir, no los semanticistas que nacieron después. Non consideramos más el primato de la sintaxis, consideramos por el contrario que sintaxis y semántica sean duales. El interés por la semántica aumentó muchísimo en todas las áreas de la lingüística, así como el problema, decimos, de definir semántica composicionales y no composicionales atravesó toda la filosofía del lenguaje, en particular de las semánticas extensionales a las semánticas intencionales, y al día de hoy hay que creer en la semántica hiperintencional. Yo personalmente. Ahora, es también una ocasión para retomar esta relación entre la lingüística, lógica y filosofía del lenguaje que era típica en los años 70. En los años de David Lewis, de Richard Montagu y del Chomsky de la Deep Structures, donde el diálogo existía, el intercambio existía. Barbara Partì, que todavía es una lingüista conocida, participó muchísimo porque hubiera este tipo de intercambio, este tipo de apoyo y crítica constante. Se perdió un poco, de hecho, entrar en una escuela de filosofía hoy es difícil, filosofía lingüística, en la escuela de lingüística es difícil estudiar filosofía del lenguaje, pero esta cosa se tiene que recuperar. Bien, hay dos aspectos centrales del lenguaje que tengamos de modelizar por medio de categorías. Una, la recursión, ya digo, y la otra, obviamente, la categorización. Hay diferencias. La categorización podemos atribuirla también a animales, no la recursión. ¿Okay? Le categorie rappresentano l'universo, che significa che categorizzazione è costruita de una manera che è un processo di astrazione costante. Io tomo dos objetos, lo relaciono uno a otro, y otros dos, lo relaciono uno a otro. Después las dos relaciones las puedo relacionar entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Salir, subir, a través en dirección de un grado máximo de generalidad. Esto me da una grandísima capacidad de abstracción. Cuando hacemos modelos del funcionamiento general del lenguaje, exactamente lo que necesitamos, abstracción. Entonces, en general nos pegamos a lo que puede ser llamado en lingüística, en lógica y filosofía del lenguaje, una teoría de la representación. No hay un solo tipo de átomos o unidad básica. Esto depende de lo que se llama el grado de granularidad, o el nivel de granularidad. Podemos decidirnos de analizar la morfología, la fonética, la estructura de la frase, la estructura de la frase en el senso de close, de la proposición, o la estructura del phrase, o sea, de la parte nominal, de la parte verbal, etcétera, etcétera. A segunda de lo que elegimos como decimos base de reflexión y de abstracción, se presentan diferentes átomos o nivel básico. ¿No? O nivel básico. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos mergemas, the merge, ¿ok? Diferentes niveles de granularidad, diferentes mergemas. Muy importante decir, no buscamos más elementos sintácticos universales. Lo que es universal son funciones, en el sentido más obvio de la función, o sea, funcionalidad, funcionalismo. No es que los lenguajes tienen toda la misma sintaxis, no. No hay una gramática universal en este sentido, parece poco sensato usar el día de hoy. Pero que los lenguajes puedan expresar el mismo tipo de información, lo que léxicamente se puede considerar los mismos tipos de información, o sea, suplir a las mismas funciones, ¿ok? O con otras palabras, expresar los mismos tipos, ¿ok? Como con un adverbio puede expresar determinados aspectos o determinadas informaciones, con un adjetivo puede expresar el número o el género, con el verbo puede expresar el tense, etcétera, etcétera. Así los diferentes lenguajes pueden asumir estas diferentes funciones. O ya la tiene o potencialmente la puede tener. Una base neurobiológica ya se va buscando, sobre todo en el Semantic Point Repetition Theory. Hay gente que estaba trabajando en esto en la Universidad de Boston, en otro lugar, o sea, aplicación de teoría de categorías a la representación a nivel neurológico, buscando un enlace, una continuidad con la representación de la categoría lingüística, ¿no? Ahí está su dura. Obviamente no se trata de conciencia en primera persona, se trata
relaciones, activaciones y tipo de información. No es la magia que cierra el cuerpo y a colocar. Ok, diferentes niveles. Ok, no solamente full propositional, sino también entramos a diferentes niveles de análisis, que todos tienen una semántica. No es necesario llegar a la palabra lleno, a la proposición llena para tener una semántica. Ya el tipo de información requiere una semántica. Porque de un cierto tipo, dar una información sobre el género, sobre el número, sobre el tense, sobre la modalidad, ya es información semántica. Ok. ¿Qué pasó en la historia de la lingüística muy rápidamente? Un contraste que dio la scisión, la división entre los semanticistas y los generativistas. Semanticista que dice hay prácticamente las transformaciones, cuando se hablaba de transformaciones, mantienen fija la semántica pero cambia la sintaxis. Y los generativistas que decían no, la tipología lexical no cambia la transformación, choque. Dos scuole, da una viene fuori la biolingüistica, dall'altra viene fuori la lingüística cognitiva, ¿ok? ¿Se puede intentar de poner la punta? Sí se puede. No hablamos más, pero entonces, de categorías lexicales que no cambian, sino hablamos más en general de teorías sintácticos, de categorías sintáctico-semánticas, que pueden ser la misma en diferentes lenguajes, ¿ok? No son más vinculadas a una forma lexical única. Entonces tenemos por un lado más libertad y por el otro mantenemos el vínculo que establecía este Borel Chomsky proyecto sobre la non intercambiabilidad de la categoría lexical. Bien, importante aquí un par de citaciones, ¿no? Me dicen todo en la misma dirección, que la flexibilidad y con eso las interpretaciones de tipo funcionales están dominando el mundo de la investigación lingüística en muchos ámbitos de ciencia. Entonces, para resumir, otra vez el LaTeX, adoptamos una semántica obviamente verdadero funcionales, sin suponer el primato sintáctico, mantenemos los parámetros de variaciones en el cálculo, ¿verdad? Mantenemos tanto el catch-postal principio del mantener como la identidad semántica cuanto los aspectos de la Chomsky proyecto. Ahora, la definición funcional de la que son las categorías sintáctico-lexicales en el contramembrillo. No son, repito, categorías de tipo sintáctico, son categorías que tienen que ver con el tipo de información que se brinda. Es siempre un intercambio entre la que se llama universal spine y los elementos locales. No son nunca idénticas estructuras sintácticas intelectuales. Son tipos de informaciones, clasificaciones, punto de vista, anchoring, que es la relación con la enunciación, el linking, en relación con otra parte del discurso. Todos los lenguajes vinculan esto. Clasificación de lo que pretende, punto de vista de quien habla, anchoring, o sea, relación de lo que narrar con la aseveración, ¿no? Lo que me da el tense. Ayer de qué, mío, ayer de qué hablo, ¿verdad? El linking, en relación con discurso precedente o otro discurso. Es interesante porque es el mismo tipo de informaciones, diferentes tipos de informaciones definidas funcionalmente, pueden ser analizadas más en detalle por medio del análisis de tipo cartográfico, que es un área de la lingüística extremadamente importante en crecimiento desde los años 90, que estudia precisamente los tipos de informaciones, buscando aspectos, decimos, universales sobre el tipo de información en diferentes lenguajes, sin que esto sea identidad lexical. Bien, rápidamente, aquí lo que ven es una jerarquía, la clasificación verbal desde el punto de vista más alto, el anchoring, la relación con el evento enunciativo todavía más alto, el link todavía más alto, es una jerarquía. Se es una jerarquia, es un set parcialmente ordenado. Si es un set parcialmente ordenado, lo podemos relacionar con los elementos de la cartografía, que no son lo que ven arriba, en relación a una verbal phrase, hay las diferentes tipos de información, la tense, modalidad, aspectos, etcétera, etcétera, etcétera.
pueden todos ser relacionados de una manera o de otra a los 4 fundamentales, decimos, ámbitos tópicos de información que establece Dijkstra en su España. Se puede hacer la misma cosa en relación a nominal phrase, y lo que tenemos, el tipo de relación que tenemos, uno mucho, mucho uno, tiene un nombre, teoría de categorías, ¿verdad?, que se llama epia función. La epia función, en relación a un set parcialmente ordenado, me da la posibilidad, para cortar rápidamente, me da la posibilidad de definir la entera estructura en sentido topológico. Yo parto da una estructura sintáctica, da una, decimos, conformación sintáctica de mi lenguaje. A partir de esta conformación sintáctica voy a expresar o a determinar los tipos cartográficos, lo determino como un set parcialmente ordenado, lo defino como una epia función y ottengo un contenido. Este contenido es una topología particular que se llama notario. Una topología. Tenemos tanto la sintaxis como la semántica, que son dos caras del mismo nivel. Por un lado hay una secuencia ordenada, por el otro lado hay un contenido. ¿Qué es este contenido? Este contenido es una topología. Este contenido es una topología particular. ¿Okay? Aquí no importa que vamos en el detalle, la información más interesante es el lado online, sobre todo Olivia Caramello, que escribió un texto extraordinario sobre la dualidad de tipo Stone. Bien, solamente para resumir por medio del látex, da impartial order set o sets pasamos a categoría coherente, que es una forma de estructura sintáctico-lógica. Da la categoría coherente a teoría geométrica, que es una otra forma de lógica, decimos con relaciones internas, decimos más determinadas. No es que sea una cosa dibujada, sino hay más relaciones, decimos. Y de ahí a los topoideológicos, o sea, una topología. Espacio topológico. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Qué se ve? Se ve que la sintaxis y la semántica son la misma cosa, es como ver la mano de aquí y la de abajo. Partimos dalla estructura sintáctica, la categoría coherente, y ya estamos en una forma topológica, en una no se separa. De misma manera, podemos hacer el viaje del otro lado, partiendo de las topologías. De las topologías pasamos siempre al topo de Grothendieck. Dai topo di Grothendieck a un tipo de álgebra que se llama álgebra de Heiting, dall'algebra de Heiting alla logica intuicionista. Lo siento porque yo tengo la predilección para la lógica clásica, pero aquí funciona la lógica intuicionista. Así. Está bien. Podemos definir 3 tipos de categorías. Una categoría sintáctico-semántica que funciona al interior de una secuencia cartográfica, una categoría de grado más alto que funciona entre diferentes secuencias cartográficas, por ejemplo, verbale, nominale, attributive, eccetera, eccetera, e una tercera che compare differentes lenguajes. Lo que admiten estas diferentes representaciones es la modalità equivalencia, que significa no necesariamente 2 lenguajes tienen que ser iguales o expresar la misma cosa, tienen que potencialmente poder expresar. O sea, a nivel potencial, un lenguaje que expresa menos de un otro, yo podría ampliarlo de manera conservativa, o sea que no le dañe nada, para que esto llegue a expresar lo que expresa lo más expresivo. Es como decir que tengo una estructura que puedo engrandecer sin cambiarle nada para llegar a ser igual a una otra estructura, igual, equivalente. ¿Okay? Esto me da la posibilidad de comparar lenguajes sobre la base de tipología de información. A uno le falta una tipología, se la ponemos, ¿okay? O sea, potencialmente se podría poner, potencialmente este lenguaje se encuentra al otro, lo podría traducir, generando en sí el mismo tipo de información. ¿Okay? Esta se llama modalità equivalencia. No es ser equivalente, sino es ser equivalente bajo posibles ampliaciones. Uno puede ser aquí, el otro aquí, mas se crecen los dos, se encuentran, dicen la misma cosa. Thank you very much. Gracias. Continuamos entonces con la ponencia de Luis Enrique Mata, la filosofía como una actividad reflexiva en el gobierno de la familia. Otra pregunta final. Las preguntas finales. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia.
Esta ponencia representa un pequeño esbozo de uno de los capítulos de lo que es sistema de maestría, cuya temática es el exceso de límite, o Bayes, como es el término en griego, como un problema fundamental del filósofo Parménides. En concreto, hoy expondré algunas cuestiones básicas en torno al capítulo 2 de mi tesis. Y es que la interpretación del proverbio de Parménides nos marcará la ruta sobre la cual se interpretarán las demás partes del poema, ya que aquí nos encontramos, no como Parménides, haciendo hablar de su capacidad poética o un simple despliegue retórico, sino con un significado profundo que expresa lo fundamental del pensamiento parmenídeo, que se verá en las demás partes del poema. No obstante, la mayor complicación aquí estriba en encontrar ese significado profundo, y esa complicación lo muestra especialmente el hecho de que ha habido diversas rutas que han seguido los intérpretes de Parménides a la hora de analizar el proverbio. Tal vez uno de los únicos puntos en los que estos están de acuerdo es justamente en el carácter enigmático del proverbio parmenídeo. Galo afirma que la sintaxis de Parménides está repleta de múltiples ambigüedades, que con frecuencia son tan burlonas como para argumentar un oscurantismo deliberado o incluso una cierta perversidad por parte del autor, que trata como de ocultar el mensaje que está detrás del poema y del proverbio en específico. Sin embargo, otro estudioso, Obra, dice que esto no se debe a que Parménides sea un escritor descuidado, por el contrario, era sumamente cuidadoso y singularmente exacto. Lo que sucede es que él tenía que decir algo de gran importancia y por ese motivo adoptó un método notable. Y más recientemente, Gálvez ha definido el estilo de Parménides como deliberadamente ambiguo, desafiante e insinuador, lo que tiene como consecuencia que el proverbio admita múltiples interpretaciones, aunque esta ambigüedad no debería verse como una desventaja, sino como un recurso que nos permite acercarnos a la comprensión del es y de cómo surge este es, esta tesis fundamental en la filosofía, con lo cual tiene sentido lo que dice Bernabé cuando sostiene que el proverbio resulta de importancia fundamental a la hora de componer una obra en la antigüedad. Por eso el comprenderlo nos permitirá saber cuáles son los puntos más importantes que el autor estaba considerando en su obra. Es decir, uno de los puntos que Parménides trataría de mostrarnos con esta ambigüedad deliberada sería justamente la complicación del asunto al que nos vamos a enfrentar. Justamente aquí uno podría hipotetizar que en el proverbio Parménides quiere mostrar que el ingreso a la filosofía no es un asunto fácil, sino que se trata de algo bastante complicado, de un camino que puede llevar a la perdición, y debemos estar atentos porque al menor descuido nos podemos desviar. Incluso uno cuando lee el proverbio tiene como una cierta sensación de que se trata de un viaje frenético. El carro va a una velocidad increíble y la ruta también está fuera del andar de los mortales, entre otras cosas. A su vez, también en este capítulo trato de ir más allá de lo señalado por los autores y defender que uno de los motivos por los cuales el proverbio presenta esta ambigüedad de tan central importancia es consecuencia de que el viaje narrado en este proverbio se da a causa de un exceso que puede desencadenar incluso en transgresiones. Este viaje consiste en el tránsito del camino de múltiples voces o de todos polífemos al camino de la divinidad o todos daimos. Asimismo, también trato de defender en este capítulo que el viaje narrado en el proverbio representa el camino filosófico. Entonces, me acercaré a la tesis central que trato de defender en mi investigación, que es que la filosofía parmenidia da a conocer e impone los límites del filosofar desde una condición transgresora. Pero también nos encontramos ante un problema hermenéutico, y es cómo interpretar el proverbio de Parménides. Y sobre eso también ha habido una gran cantidad de propuestas, empezando por ejemplo con la propuesta de interpretación alegórica que dio inicios con sexo empírico. También se ha dicho que debe interpretarse literalmente, como un sueño, por ejemplo.
como una revelación religiosa, o incluso recientemente se ha propuesto que debe interpretarse como un doble discurso propio de los autores presocráticos. En cuanto a la interpretación alegórica, Obra en 1937 decía que Parménides estaba alegorizando una experiencia mística. En esta alegoría se revelaba al momento en que la diosa comienza su discurso y termina cuando Parménides inicia el discurso propiamente de la verdad. Además, el problema de Parménides tiene dos significados. Uno sería el significado superficial, que es la narración de un viaje de la oscuridad hacia la luz, y por otra parte estaría el significado implícito, que es el que transmite la tesis fundamental de Parménides, es decir, el tránsito de la ignorancia al conocimiento. Giovanni Scerri difiere con esta interpretación y afirma que más bien el discurso parmenídeo es un discurso metafórico, no es un discurso alegórico, porque desde su punto de vista el discurso alegórico lo que quiere es parecer decir una cosa, pero en realidad dice otra, y dice que ese no es el caso de Parménides. El caso es que Parménides nos muestra algunas señales que dicen más de lo que muestran, no que quieran decir otra cosa diferente a lo que se muestra. Por otra parte, estarían las propuestas de interpretación literal, en las cuales se dice que el viaje narrado en el proemio corresponde a una experiencia vivida por el autor. En ese sentido, por ejemplo, Coxon afirma que el proemio debería ser leído como el relato de algún suceso que en algún momento Parménides experimentó en la búsqueda de la vida filosófica, alcanzando el estado de iluminación. Igual surgen otras interpretaciones un poco más exóticas tal vez, como las de Galvez y Records, quienes dicen que Parménides lo que está haciendo ahí es narrando una experiencia real vivida, pero es la experiencia de un sueño. Y aparece también la propuesta de interpretación como una revelación religiosa, en la cual se dice que Parménides da a entender con esta revelación religiosa la importancia y la seriedad de su mensaje, y por ese motivo proclama que recibió este mensaje de una diosa. También se dice que se trata de una revelación profunda y arcana, pero sobre todo que es verdadera. En este caso, según Gómez Lobo, se trataría de un viaje que conduce al origen último del cosmos, y por eso el poeta narra una experiencia fuera de lo común, en la cual recibe una revelación que canta a partir de la fuerza superior que le otorga esta revelación, este viaje, dándole una peculiar clarividencia y no desde sus propios ilimitados recursos. Es decir, aquí no se trata de una verdad más, sino de la verdad con mayúscula, aletheia. Desde este punto de vista, Parménides estaría persuadido de que el conocimiento al que se referirá no le llegó de su propia reflexión, sino que lo excede o lo trasciende, es decir, es algo que está por encima de las capacidades humanas. Finalmente, en este apartado aparece la propuesta de la interpretación del proemio como un doble discurso, que se origina, por ejemplo, en la interpretación que Galvez hace de un pasaje del Sofista de Platón, donde el extranjero de Lea le dice a su interlocutor que parece ser que ellos creen entender lo que trataron de decir Parménides y los demás eleatas, pero que no es así, que en realidad ellos fueron en cierta medida crueles al dar un mensaje de manera tan oculta. En este caso, Galvez dice que en Parménides se encuentra un primer discurso que es claro, bien fundamentado, en el cual se encuentra la más íntima doctrina del filósofo, pero que existe un segundo discurso que es una especie de transformación del primero. Por ello, una lectura no atenta del primer discurso puede llevar a caer en trampas interpretativas, ya que el primero estaría basado en la insinuación y la sutileza, es decir, no es un discurso que se muestra de manera clara, aunque su mensaje sí sea muy claro una vez que se comprende. De ahí que hay que recorrer el proemio con un oído muy atento y reflexivo. Mientras que Decker da algunas características de ese doble discurso, entre las cuales están, por ejemplo, la repetición de palabras, que en el proemio se encuentra muchas palabras que se repiten a veces, y además, especialmente, el uso ambiguo de la semántica y la sintaxis, debido a que el habla ambigua representa una mediación entre lo mortal y lo divino, donde la divinidad puede hablar en ambos registros, mientras que el mortal no tiene otra opción que tratar de inferir un significado.
aunque pudiera darse el caso que la diosa estuviera hablando en otro sentido que el mortal no comprende. Además, se aclara que quienes utilizan este mecanismo son los inmortales o los héroes que cuentan con cierta ayuda divina, por ejemplo el caso de Eliseo. Desde el punto de vista de los mortales bicéfalos, el doble discurso sería un correctivo para que la divinidad pueda hablar en su propio terreno, es decir, en el terreno de los mortales. Por ese motivo, al final del fragmento 8, la diosa anuncia que ahora va a pronunciar un discurso en un orden engañoso de palabras, ya no el discurso verdadero que acaba de pasar, sino otro para que Parménides pueda interactuar con los mortales. En mi caso, yo viendo esta interpretación del poema como una narración de doble discurso, ya que me parece más adecuada para conjugar diferentes elementos de las interpretaciones anteriormente propuestas. En primer lugar, de la interpretación alegórica podemos rescatar la existencia del significado explícito, el viaje en este caso, y el implícito, que sería el mensaje que se oculta detrás de todos los signos, de todos los sématas. Además, no quiere decir esto que por el hecho de aceptar que hay dos tipos de registros, que uno sea falso y el otro verdadero, simplemente que en el superficial no se ve todo el sentido que puede encontrarse en ese mensaje. De igual manera, es posible asumir que uno de los discursos es también literal, con lo cual se puede aceptar este tipo de interpretación, solo que habría que ir más allá de ella, no podría quedarse uno con el sentido literal. Pero además, en esta narración literal, se encuentra una cooperación entre lo humano y lo divino, como indica un intérprete italiano de apellido Steiner. Por otra parte, al entender el proemio de esta manera, se nos permitirá también darle un sentido al uso del lenguaje doxástico por parte de la diosa, al mismo tiempo que se indica que, es cierto, este lenguaje doxástico no es totalmente verdadero, pero detrás de ello subsiste algo verdadero, que existen señales justamente de esto verdadero, solamente que hay que saber prestarles atención. Igualmente, a partir de ello se puede observar problemas epistemológicos, religiosos, ontológicos y cosmológicos, los cuales se encuentran directamente entrelazados con la idea del límite y los peligros del exceso. Igualmente, en este doble discurso también se nos muestra que el viaje filosófico es un camino sumamente intricado y hasta peligroso, que es motivado por esta tendencia al exceso. Y este problema del exceso podríamos dejarlo de lado si concebimos la filosofía como una actividad meramente racional. Sin embargo, el mismo Parménides, en solamente la primera línea, se encarga de quitarnos esa idea. Cuando recurre a la palabra timos, que en griego se puede traducir como arrebato o ímpetu, entre otras cosas. En la primera línea, el poema comienza diciendo que unas yeguas que me transportan tanto como alcanza el arrebato, marchaban. Aquí vemos dos cosas que podemos rescatar. Lo primero es la ambigüedad intencional por parte de Parménides, de la que hace uso en su construcción literaria, y en segundo lugar, el carácter pasional que se encuentra presente desde los fundamentos mismos del filosofar. Con respecto a lo primero, esta palabra timos podría asociarse sintácticamente tanto al poeta, es decir, este arrebato que lleva o que motiva el viaje, podría decirse que es del poeta o podría decirse que es de las yeguas que lo llevan. Ambas posibilidades son perfectamente posibles sintácticamente. Es decir, podría pensarse que el arrebato que lleva al viaje filosófico es algo propio del filósofo o es algo externo. Si nos inclinamos por la opción de atribuir el timos a las yeguas, ello implicaría que el impulso para filosofar proviene del exterior y se originaría en una suerte de inspiración divina que hace que el viajero se convierta en un sujeto pasivo que depende enteramente del impulso de la divinidad. Sin embargo, si aceptamos esto, estaríamos en un contexto más parecido al de Hesíodo, donde la verdad dependería enteramente de la voluntad de las musas,
no habría como un papel protagónico por parte de quien recibe el mensaje. En Parménides parece ser que ese no es el caso. El filósofo debe buscar con el razonamiento si la tesis que la diosa transmite es verdadera o no. Por otra parte, al optar por la segunda posibilidad de atribuir el timos al poeta, estaríamos dándole esta preponderancia al aspecto pasional del filosofar. Tal como señala Bernabé, el concepto del timos en su uso tradicional en la psicología ética se refiere a la idea de deseo y de voluntad, pero con una cierta capacidad de discernir. Eso lo podemos ver en algunos pasajes de Homero, por ejemplo cuando se habla de beber lo que dicte el ánimo, o calmar el deseo de comida y de bebida, asimismo que es el ánimo el que impulsa a los marineros a zarpar, o también a la gente a hablar, y el timos se situaría en el corazón. Igualmente, Conte dice que aquí es la sede de las emociones, de los deseos y de las voliciones, es decir, se trataría de un impulso pasional que hará que el viajero llegue hasta donde alcance su arrebato. Sin embargo, Cordero dice que no solo se hace referencia al coraje o impulso, sino también que este impulso es una suerte de impulso sensato, que buscaría alcanzar justamente el camino de la verdad. Entonces, el timos se trataría de la tendencia a no conformarse con las opiniones de los mortales desde su visión bicéfala de la realidad, y en cambio trascender o exceder los límites que impone la naturaleza humana y dirigir la búsqueda hacia algo que está más allá. Igualmente, al decir que el timos representa un impulso sensato, donde se encuentra, es cierto, ese componente racional, pero también el componente pasional, alguien podría cuestionar que por qué motivo es necesaria la intervención de las inmortales aurigas, de las doncellas seriales, en este viaje, porque entonces si el timos es enteramente del poeta, él podría llegar solo a la morada de la diosa. Sin embargo, en el transcurso del poema se observa que se puede interpretar este proemio en el sentido de que ya ha habido otros conocedores, pero que no alcanzan la condición necesaria para llegar al camino de la divinidad, sino que se quedan en el camino de múltiples voces. Algo así como si Odiseo se hubiese quedado encantado por el canto de las sirenas y no logra llegar a la meta de su viaje. Y ya para ir terminando, porque a veces no acaba el tiempo, también en este capítulo utilizo otros elementos presentes en el proverbio que presentan este carácter problemático de la idea del límite, que parece no poder pensarse sin el exceso. Especialmente las doncellas seriales, que son personas que aparecen ahí, ellas se pueden encontrar en la mitología previa a Parménides, tanto como defensoras del límite, digamos, que castigan transgresiones, como en el caso del libro 12 de la Odisea, donde la Peteia, que es una Eliade, acusa a los hombres de Odiseo de haberse comido las vacas y las ovejas de ellos para que los castiguen, pero también puede asociarse con el mito de Faetón, donde ellas son las que motivan a Faetón a tomar sin permiso el carro del sol y a incurrir en una serie de transgresiones que causan grandes desgracias. También es importante la idea de las puertas de la ruta de la noche y el día, que representarían algo así como el límite fundamental que separará a los mortales del ámbito de la divinidad. Solamente el viajero de Parménides prácticamente puede pasarlo con autorización. Por ese motivo, cuando llega donde la diosa lo tranquiliza, diciéndole que no fue malado, es decir, no fue por la muerte que llegó hasta ahí. Me dicen también en el micrófono un poquito más cerca porque si no no escucho. Bien, Melissa era falla, sacerdo capacitista en argumentos y de los casos comerciales. Buenas tardes. Este es un fragmento del primer capítulo de mi tesis, maestría.
película de época pacifista en el argumento de los casos marginales. Un poquito de contexto de previa. Bueno, primero, aclaraciones. Voy a hablar de personas discapacitadas, no en términos tal vez de protección del lenguaje políticamente correcto, y a veces entonces dicen personas en condición de discapacidad. Desde la teoría crítica de la discapacidad y puntualmente las personas autoras con las que trabajo, hablar de persona en condición de discapacidad sería decir que, bueno, algún día van a ser discapacitada. Entonces, estamos desvalorizando también un poquito el peso político a la discapacidad, al decir, no, de pronto algún día va a ser capacitada como nosotros, y por eso está en una condición. En contra, de otra vez, en contra de esto, voy a hablar de personas discapacitadas justamente como un reivindicativa político. El segundo tiene que ver con las citas, todas las citas están traducidas por mí, entonces no las van a encontrar en el texto, hablan en inglés. Y después, cuando hablo de animales, voy a referirme a animales no humanos, perdón, voy a decir animales, para no estar aquí repitiendo esto, pero además, en este caso estoy hablando de animales no humanos cognitivamente complejos, es decir, los que típicamente salen en la ética animal, tanto los orangutanes, chimpancés, gorilas. Y pues ahí también entran tal vez delfines, perros, gallos, cerdos, este tipo de animales que tienen algún deficiente intelectual, de acuerdo con pruebas ecológicas y demás. Entonces, bueno, estas son las referencias. Y después, esto que ven aquí, B, cuando hablo de B, me voy a referir a las personas discapacitadas, entendidas como personas discapacitadas en una condición B, en una condición 2, ¿verdad? A la par de, en una esfera moral, las personas normales, nosotros, quienes siempre somos completamente morales y nuestro estatus moral nunca se pone en cuestiones porque tenemos las capacidades propias de la moralidad. Y después, A es el sentido animal. En la definición, bueno, sí, los B, A, B o A, B, la línea va a representar la esfera moral. Entonces, todo lo que esté por encima está dentro de lo que es moralmente considerado, lo que se cuenta para la moralidad, y todo lo que esté por debajo, pues está fuera de la esfera moral, y en ese sentido se puede matar, ¿no? Entonces, por eso, animales, ¿verdad? El A y B, estando abajo, que es la versión típica o la normal, animales que se pueden consumir para, no sé, gusto, alimentación, uso humano. Entonces, bueno, estas son las declaraciones. Paso primero a un contexto. ¿Qué es el argumento de los casos marginales? Surge, bueno, en la ética animal, esta surge también en los 70 del siglo pasado, en el mundo anglosajón, y el argumento de los casos marginales es el planteamiento que Peter Singer coloca para demostrar que existe el especismo. En este momento, el autor tiene que demostrar primero que eso existe, ¿verdad? De pronto ahorita es muy sencillo hablar de especismo y todo el mundo sabe qué es, pero en este momento pues dije decir, no, existe, ¿cómo? Voy a darles una prueba. Y la prueba de eso es el argumento de los casos marginales. Pero primero, el argumento de los casos marginales pretende demostrar al especismo que es el prejuicio o la actitud sesgada en favor de los intereses de su propia especie y en contra de los intereses de las otras especies. Posteriormente, la definición de pronto cambia un poquito, pero siempre se mantiene esta idea de un trato desfavorecido, una especie de discriminación, en términos morales, inclusive puede ser en términos políticos, dependiendo de la autora o del autor, pero siempre tiene que ver con un desfavor, una discriminación hacia miembros de una especie, en este caso todos los que no sean especies humanas. El argumento entonces, para probar que existe el especismo, se sigue en muchas versiones y en muchas maneras, pero básicamente tiene siempre un punto A. Las personas discapacitadas tienen intereses, por hablar de derechos también, o sea, tienen intereses por lo mínimo en no sentir placer o no sentir dolor y sin sentir placer. Y los animales no humanos, que son igual cognitivamente complejos que estas personas, tienen estos mismos intereses. Y falta de algún argumento o algún motivo que explique por qué a las personas discapacitadas sí y a los animales no. Entonces, tenemos que reconocer que animales no humanos, al igual que estas personas que tienen estos intereses sencillos, básicos y simples, tienen que ser parte de la moralidad por una cuestión, ¿verdad?
Esto no, ¿por qué? Bueno, si no se reconoce, entonces porque lo único que lo diferencia son las especies. En términos de capacidad, que es el criterio que estamos manejando aquí, si hay, pues, no hay otra argumento mayor, entonces es la especie lo que justifica las diferencias, y es el especismo. Ahora, entonces el argumento va, bueno, ¿por qué a personas discapacitadas sí y a personas y animales no humanos no? Desde que plantean, bueno, desde que Peter Singer plantea este razonamiento básico al problema, primeramente pensaron, bueno, no, es que son los casos marginales, o sea, es esa denominación, ¿no? Parecía que ese era el problema inicial. Y pues dijeron, pues no sé, tal vez la comparación es que sea, bueno, ¿qué tal si tal vez pensemos que es esa marginalidad, ¿no? De pronto, ¿qué son los casos marginales? Resulta que el Peter Singer presenta el argumento y un autor escribe un artículo de respuesta, dice, bueno, yo no sé cómo referirme a esto, voy a decir que es el argumento de los casos marginales, y listo, sigue escribiendo. Y la gente lee ese artículo y el hombre se quedó. Porque resulta que hablar de casos marginales era la mejor manera de mostrar que el argumento que se iba. Entonces dijeron, bueno, posteriormente, cuando pues, el nombre más feo hay que cambiarlo. Entonces, ¿de dónde surge esta marginalidad? ¿Será que tal vez hay una base taxonómica que nos argumenta la marginalidad? No, bueno, sí, tal vez no, es porque hay criterios satisfechos, ¿no? Que no hablan el idioma complejo, no son un español avanzado como las personas normales, o porque no pueden hacer razonamientos matemáticos complejos. Pues no, tampoco, porque hay muchas personas normales que no pueden hacer esas cosas, digamos, y no por eso ya están fuera de la pena moral. Entonces, al respecto de estos problemas, por ejemplo, se presentó la idea de hablar de argumentos de la superposición de especies. Estamos comparando en función de la especie. Ese es un mejor nombre, ¿no? Pero esta autora hablaba de la consistencia, porque, de nuevo, si estamos dando un trato a A y B, y A y B son iguales, pero A el trato es tal y a B el trato es distinto, pues hay que ser consistentes. Entonces, el argumento de la consistencia, ¿no? Y esto fue lo que presentaron como solución. Listo, ya arreglamos todo. Podemos seguir usando el argumento de los casos marginales y la ética animal está súper bien argumentada. Entonces, bueno, lo que defiendo en este momento al poner de tesis en la presentación tiene que ver con que no basta con el nombre, no basta con decir, bueno, no, argumento de superposición de tesis y todo eso no. Para mostrar el problema, y dónde está el problema, primero consideremos que hay cuanto mínimo 3 versiones del argumento de los casos marginales. La versión débil habla condicional. Si las personas discapacitadas son parte de la esfera moral, pues se acuerdan de B, si B está en la esfera moral, entonces A también tiene que estar. La versión fuerte es la misma, pero lo dice en indicativo. Dado que las personas del conjunto B están en la esfera moral, entonces A, el conjunto A, tiene que estar en la esfera moral. Pero hay una tercera versión, la bicondicional, y eso es la que presenta Peter Singer durante su carrera y pues desde el inicio del National Liberation. En la versión bicondicional es, bueno, tenemos A y B, y si a B, las personas discapacitadas se les da un trato tal, y a A se les da un trato tal, tenemos que hacer una cosa, tenemos que ser consistentes. O pasar a las personas discapacitadas afuera de la esfera moral, entonces los colocamos debajo de la línea de moralidad, o pasamos a los animales no humanos dentro de la moralidad, a los animales no humanos cognitivamente tan complejos como las personas discapacitadas, ¿verdad? Y, bueno, una cita textual. El argumento aplicado a ambos lados puede interpretar que los cerdos de otras especies tienen derecho a la vida, o puede ser al contrario, podemos decir que personas severamente retardadas o seniles no tienen derecho a vivir y por lo tanto podríamos hacer lo mismo que hacemos con animales no humanos de la misma capacidad como nosotros. Entonces, el asunto no es aquí, es que estamos hablando de normalidad, de marginalidad en términos del nombre. Aquí hay una noción de marginalidad, en esto que les vengo diciendo, una categoría B. Está la moralidad para los seres humanos que siempre pues, son normales y nadie nunca va a pensar en matarlos porque no hablan tal cosa o no hacen tal cosa, no razonan de tal manera.
Y estos los seres humanos son una categoría B, que dado que no son de la misma manera que nosotros, pues de pronto tienen o se pueden comparar a animales no humanos, ¿verdad? Que tienen la misma capacidad. Entonces, por ejemplo, una crítica de una autora ecofeminista, es una crítica muy vieja, de 1978, Cora Diamond se pregunta si el argumento de los casos marginales es insensible, ¿verdad? Entre otras críticas que buscaban también en el razonamiento, Cora Diamond se pregunta, por, tal vez una cuestión más, digamos, emocional, ¿verdad? Y entonces ella lo que va a decir es eso. La diferencia entre seres humanos no va a ser descubierta en el proyecto Washwood, que es el proyecto de esta chimpancé que hablaba Sandra norteamericana, o en estudios sobre delfines, no tiene que ver con un asunto lógico, un asunto de teoría evolutiva, que nos va a decir cuáles son las similitudes entre estos animales y que tienen que ser parte de la esfera moral, sino que tienen que ver con, más bien, darle la vuelta al razonamiento y pensar que esta supuesta diferencia entre animales no humanos y animales humanos, en general, una categoría de los seres humanos amplia, es una diferencia inventada, este asunto que la filosofía ha venido siempre criticando, ciertas ramas de la filosofía crítica respecto de las de separación tajante. Y mientras tanto, simplemente ignoramos esta idea de las similitudes que hay con estos seres vivos entre nosotros y estos seres vivos y decimos, bueno, no, pues puede disponer de ellos y no son parte de la moralidad. Pero entonces, la crítica que sostengo en este momento tiene que ver con que, si bien Cora Diamond puede dar cuenta de que hay una separación tajante muy artificial entre seres humanos y todos los animales por allá, también hay una separación tajante entre seres humanos, personas discapacitadas y todos los animales por allá. Y por eso las personas discapacitadas están en la categoría B. Entonces, el problema de la marginalidad no es una cuestión del nombre, es que no estamos de entrada dando cuenta de que cuando hablamos de discapacidad, como esta cosa que está por debajo de lo normal o de las personas comunes o de nosotros, ya aquí estamos generando una jerarquía bastante artificial para argumentar actos o prácticas moralmente condenables. Entonces, tomemos la definición de capacidad. Esta viene de los estudios críticos de la discapacidad, es un concepto bastante utilizado en otros campos, en todos los campos posibles, pero bueno, en ética animal especialmente es útil, ¿verdad? Una red de creencias, el capacitismo, es una red de creencias, procesos y prácticas que producen una idea particular de sí, tanto mental como corpórea, entonces poner un estándar de lo que tiene que ser, cómo se tiene que ver una, y se proyecta como aquello perfecto y típico de la especie, por lo tanto aquello que es completa y esencialmente humana. Entonces, en contraste con esto, la discapacidad es un estado disminuido y siempre va a ser un estado disminuido. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que decía cuando dicen condición de discapacidad o cuando dicen persona cognitivamente diversa o, no sé, movilidad, utilizan aquí como eufemismos, ¿verdad? Y bueno, esta autora Campbell va a criticar y va a decir, no, es que, a ver, aquí hay una categoría política y no minimice que yo definitivamente estoy en una condición de desventaja a la par del resto de las personas que sí pueden caminar, que sí pueden hacer lo que yo no puedo hacer. Y entonces, les venía hablando del argumento de los casos marginales. Oscar Horta denomina criterio C a el criterio que se utiliza en el argumento, ¿no? Si personas discapacitadas pueden hacer tal cosa, por lo que animales no humanos pueden hacer tal cosa, que es la misma verdad, por lo tanto tal. Este criterio es el que Oscar Horta lo denomina criterio C. Dependiendo del autor, la autora va a cambiar, pero típicamente son capacidades cognitivas o lingüísticas. Oscar Horta habla también de la capacidad de responder a sus deberes y también la capacidad de tener vínculos emocionales. Pero esto no es tener, o sea, el hecho de que yo tenga un vínculo con un perrito, es el hecho de que el perrito puede tener ese vínculo emocional, es decir, siempre hemos arriesgado en la capacidad de hacer algo. Y entonces, volvamos a capacitismo, ¿no? Una red de creencias, procesos y prácticas. ¿Qué pasa con este criterio C?
que parece ser simplemente un producto más del imaginario capacitista, en donde pues de pronto hablar español, hablar inglés, hablar un idioma de una manera, un idioma muy complejo, de una manera avanzada, parece ser un criterio suficiente y un argumento claro para definir en dónde termina lo moral y en dónde empieza lo que no es parte de la moralidad. Y entonces, desde ahí planteo la idea del sesgo capacitista. Es un sesgo porque está normalizado, todo el mundo habla de discapacidad y pues se puede problematizar por aquí, por allá, pero en la ética animal nunca lo problematizamos. O sea, la discapacidad es un elemento muy útil para argumentar, pero está dado. Nadie nunca se detuvo y dijo, bueno, ¿qué es discapacidad? ¿Cómo se define? ¿A qué nos estamos refiriendo? De pronto, una de las críticas de Singer es que en múltiples ocasiones habla de personas severamente retardadas, habla de personas discapacitadas, habla de personas, utiliza como palabras que ya no digamos, y entonces lo critican porque no es claro respecto de la terminología que usa y simplemente se refiere a no se sabe qué, pero definitivamente son personas que no son normales, porque además se habla de personas normales. Y entonces la crítica por ser capacitista tiene que ver con una valoración positiva de las capacidades humanas o de una capacidad humana, que es justamente el resultado de las prácticas o convenciones sociales al respecto de aquello que es moralmente relevante, considerado o que es parte de la esfera moral. Entonces, quienes no quejan, siendo humanos, siendo animales no humanos, pues podrán ser utilizados, discriminados o lo que sea, dependiendo del lugar. Y entonces, ¿cómo se ve esto en la ética animal? Resulta que, por ejemplo, ahí está Jeff McMahon. Si nos vamos a un texto de este autor, de 2002, él empieza hablando de animales no humanos, pasa 5 capítulos del libro y la conclusión, y solo hablo de animales no humanos en la introducción y en la conclusión. Y los 5 capítulos fue respecto de fetos, fue respecto de personas discapacitadas, al respecto de personas con Alzheimer, pero nunca habla de animales no humanos y esto es un libro de la ética animal. Porque cuando se van a hablar de marginalidad, pues quedó este ruido. ¿Qué pasa con la versión bicondicional, lo que les enseñé, no? O pasamos a todos abajo, o pasamos a todos arriba, A y B. Y entonces hablan de la discapacidad como una degradación moral. Porque por eso son de segunda categoría. Y dicen, no, claro que sí, es que la discapacidad lo que están intentando es diferenciar animales no humanos de seres humanos. Es que la discapacidad es distinta. Aunque tengan las mismas capacidades, los seres humanos discapacitados están en una condición distinta porque han sufrido un infortunio. La discapacidad es un infortunio y los animales no humanos simplemente tienen esas capacidades. En cambio, quienes son, no sé, personas con síndrome de Down, personas severamente retardadas, cualquier cosa que eso signifique, tienen un infortunio. ¿Infortunio qué es? Aquí. Por ejemplo, Jeff McMahon es un término para comparar la calidad de vida y el estándar al respecto del cual. Entonces, sí, ven, por eso es que los seres humanos pues están en una categoría B, pero siguen siendo seres humanos y por eso son parte de la moralidad. Y sin embargo, ¿qué pasó con la versión del argumento de los casos marginales, la versión incondicional, que nos permitía pasar a las personas discapacitadas afuera del nivel de la moralidad? Eso se soluciona con decir que la discapacidad es un infortunio, pero siguen siendo personas, ¿no? O tal vez hay que dar cuenta de que hemos estado trabajando bajo este sesgo capacitista y el razonamiento de la ética animal de entrada está mal, muy mal, ¿no? Basándose a partir de un prejuicio capacitista, ¿no? Las personas normales de las personas discapacitadas para criticar lo que les conté al inicio, el específico. Entonces, bueno, hacia dónde va o cuál ha sido la ruta que ha tomado, sería más o menos la pregunta. Y eso sería muchas gracias. Bueno, seguimos con la última ponencia del bloque, Victoria Marín Páez, lenguaje y conocimiento moral en la clínica de recursos. Bueno, buenas
tardes, muchas gracias por el espacio. En este caso les voy a hablar sobre Catulo. Él fue un poeta lírico rumano del periodo republicano, nacido en Verona en el 84 a.C. Se le conoce como la figura más destacada entre los poéticos jóvenes, era, por así decirlo, una especie de movimiento poético literario de la época. Un grupo de poetas cuya inspiración provenía de la literatura griega. Se reprodujo durante la época helenística y de poetas líricos se produjo una anterior, como Calímaco y Safo respectivamente. ¿Por qué estudiar a Catulo cuando tradicionalmente se le tacha de liberal? ¿Por qué analizar el lenguaje moral en este autor? Precisamente por eso, ¿no? Y también porque la lírica, que es el género que él trabaja, está más vinculada a la antigüedad, o por lo menos eso se dice, a circunstancias de naturaleza espacial, temporal y social. Acabo de darme cuenta de que Pero antes de analizar la obra de Catulo, me gustaría que ustedes supieran qué se entendía por moralidad en este caso, o qué se puede entender por moralidad, porque realmente es un término que tiene muchas definiciones. Tanto y Jordan plantean que la moral por lo general es concebida como la herencia común de valores universales que se aplican a las acciones de los hombres. Sin embargo, este término es polisémico y es posible hilar un poco más fino y ahondar en los supuestos. Incluso establece una especie de taxonomía que es la que establece Polo en el 2004. La moral híbrida, o híbrida más bien, por ejemplo, comprende los modelos de conducta socialmente establecidos y las convicciones morales del individuo. Por otra parte, la moral pensada se refiere a los tratados sistemáticos sobre cuestiones morales, a las doctrinas morales completas o pertenecientes a un determinado grupo, como podría ser la moral cristiana, y a las teorías éticas entre las cuales se podría mencionar, por ejemplo, la lista aristotélica. También se conoce por moral a una disposición de ánimo, más esta vez, y debe entenderse como una actitud en relación no solo a lo cognitivo, sino también a lo emotivo. Por otro lado, puede ser considerada como una dimensión de la vida en la que se deben tomar decisiones y dar cuenta de estas. Además, también puede ser vista como un calificativo que por lo general tiene una valoración favorable en relación a lo bueno y a lo malo. Ahora bien, además de poder interpretar en muchos sentidos, la moral y el conocimiento de esta abarca múltiples expresiones, todas ellas susceptibles de ser estudiadas y caracterizadas por muchas disciplinas. Sin embargo, para efectos de este trabajo, la moral ha de considerarse bajo dos dimensiones: la moral de una comunidad y la moral del individuo, la moral objetiva y la moral subjetiva, la cual pertenece al terreno de la mente moral. El agente moral es aquel que se encuentra capacitado para formular y aprender consideraciones de tipo moral, es decir, en relación a lo que se juzga como bueno y malo o conveniente e inconveniente, también para mover y ser movido por estas. En virtud de lo anterior, precisamente, ha de contar con la potencia intelectual necesaria para notar la realidad. Y por medio de uso de la razón, distinguir y establecer relaciones entre estos hombres y su entorno por medio de herramientas como el lenguaje. Además de poseer estas habilidades, es necesario que la mente moral, para cumplir con los objetivos y condición, responda a la relación de la causalidad, siguiendo distintivamente por Hegel, entre moralidad y el Psichikal. Disculpen mi alemán. La causa de los efectos morales puede identificarse con la voluntad misma, pero también con elementos externos, como la ley y las costumbres. Considerando lo anterior, no se considera se puede afirmar que este individuo no solo de considerar en sí mismo la capacidad de agente, sino también la de pasión o de ser afectado por otros. La moralidad como realidad social se manifiesta en la gente moral, en la virtud de las normas y principios, los ideales y los valores, las acciones morales, las sanciones, la fuente moral de las comunidades. Esto se remarca su dinamismo, la implicación de establecer relaciones con nosotros y con el entorno,
Condicio sine qua non para configurar sus genes y metamorfosis y diversidad sin partir del sello de lo que no se puede dar cuenta objetivamente. Debido a esto, nos va a suponer que la moralidad hace referencia a la experiencia interna y externa que puede ser analizada empíricamente, pero también percibe e integrar sin necesidad de ningún razonamiento por imitación y consenso, producto de cientos de años de sabiduría práctica, prejuicios, costumbres y tradiciones integradas a la memoria del colectivo, que dan como resultado configuraciones y versiones de validez universal sin necesidad de tomar en cuenta la moral como la religión. Pero esto, su carácter ambivalente, permite suponer el hecho de que la atención de la información referida a la moral ha de llevarse a cabo de una manera holística, olvidablemente sí, por lo menos eso pienso. Sin embargo, no es raro que en la cotidianidad suceda algo distinto, ya que es perfectamente posible apropiarse de una moral determinada sin que este acto desemboque en la conceptualización. Así pues, el conocimiento moral no debe ser necesariamente lógico, tampoco debe transmitirse de manera rigurosa en términos científicos. Por cuestiones de tiempo, porque me da miedo como que deberíamos saber de una lista de problemas de capítulo, voy a pasar a esta parte de la investigación que sería la referencia a las posibles influencias en la moral de Catulo. Con el fin de realizar una breve introducción a la dinámica moral en Roma que pudo haberse desarrollado en la época crítica, por lo que teniendo en cuenta que la moral es una referencia al conjunto de normas, reglas, valores y costumbres que se instauran en una sociedad, al cómo debemos vivir y cómo debemos tratar a los demás, es necesario abordar el concepto de virtud a la cualidad que caracteriza en forma que Aristóteles se define como mal y como defecto. Y respecto a una cosa, lo que completa la buena disposición de la misma, lo que la perfección en otros términos. La virtud de una cosa es, propiamente hablando, su bien, pero no un bien general y supremo, sino el bien propio y transferible. Virtud podría decir que es aquello que hace que cada cosa sea lo que es. De lo anterior se explica que la virtud es parte de la identidad de una cosa, ya sea general o particular, de manera que se podría hablar tanto de un pueblo virtuoso como de una persona del mismo tipo. Sin embargo, es necesario recalcar que la observancia de esta cualidad viene determinada por una voluntad interior, la cual puede ser compartida, como bien también Diego Chiracino, que surge de la propia naturaleza, pero que también se muestra del entorno. Balmaceda comenta que para los romanos la virtud es una cualidad social de aspecto militar y ético, íntimamente relacionada con el coraje y la seguridad de un guerrero al servicio de su pueblo. El hombre valiente no siente las heridas en la línea de batalla, o las siente pero prefiere la muerte antes de moverse un paso del sitio que el honor le ha forzado. Esta cita es de Cicerón, de las disputaciones circulares. Sin embargo, en el siglo II, de acuerdo con Balmaceda, se identifican cambios importantes en el uso del vocablo, por lo menos en lo que respecta a las fuentes literarias, el cual puede identificarse como una especie de fe, no solo relacionada con la excelencia del guerrero, sino en un sentido más ético de estar vinculada con la justicia y el saber discernir, pero que siempre ponía en primer lugar los deberes para con el pueblo y la familia. Lo anterior suele interpretarse como la aceleración de un cambio semántico producido a partir de estas fechas, pues es difícil saber, debido a la ausencia de huecos en las fuentes anteriores, cuál había sido la amplitud de su uso hasta ese momento. Sin embargo, algunos justifican este cambio con la posibilidad de que la palabra haya recibido influencias helénicas, debido al flujo de saberes de origen griego que empezaron a pulular en Roma luego del fin de las guerras orientales en el siglo II. Empero, la injerencia de la cultura griega en Roma estuvo lejos de ser vista como algo preponderantemente positivo por parte de los latinos. Catón es un ejemplo de esto, pues se consideraba que con los griegos, en calidad de profesores o de meros esclavos, también había entrado la corrupción de la juventud romana. Ahora no solo abocada al conocimiento, sino también a ambientes que provenían de una noción de ocio que daba pie a comportamientos tales como el desempeño sexual y el abuso de la bebida, e incluso la búsqueda de una excelencia más orientada a los honores y el arte de la retórica que la consumación de los hechos propios de una vida digna. Esto resultó ser diametralmente opuesto a lo que dictaban las costumbres de los antepasados, enfocadas en la observancia de principios capaces de preparar futuros líderes que pudieran hacerse cargo de los asuntos políticos y militares de Roma. Estos hombres, al servicio de la República, deben educarse en las virtudes tradicionales, que serían valor, honestidad, lealtad, incorruptibilidad, justicia y dignidad. Además de oponerse a la tradición que consideraba por parte de la influencia griega atentaba en cierta forma contra la yuga, un elemento natural que según los humanos de tiempos antiguos había existido siempre, y todo más allá de lo humano, que por tanto era ajeno a las leyes o al derecho, pero presentaba los bases de un comportamiento virtuoso. Esto es lo que en primer instante se conoció como modo, saber transmitido no de manera escrita, sino a través del ejemplo y de la costumbre.
Aún así, los moles no dejaban de presentarse como una carga que a partir de determinado momento y a pesar de existir desde siempre y en principio para siempre, son sentidos por los individuos como algo que discurre al margen de su voluntad y que, al igual que las leyes, les es impuesto desde fuera. Incluso llegaron a fungir como una herramienta para el despotismo a los nobles, lo cual generó la creación de las 12 tablas, como una especie de antídoto cuyo fin era regular y prevenir males en las finanzas sociales entre patricios y plebeyos. Más adelante, estas mismas costumbres, los moles mayores, serán evocadas como deber por autores como Cicerón, para que la virtud bien podía manifestarse tanto en los nobles como en aquellos que, como él, carecían de antepasados. Ahora bien, no todas las doctrinas filosóficas tenían de creer que resultaban incompatibles con los valores del romano tradicional. Tal es el caso del estoicismo. Esta filosofía encontró un fuerte cierre en las preocupaciones sociales y políticas de los romanos, pues proponía una noción de libertad personal y dignidad para los individuos de todas las clases sociales, además del ordenamiento autónomo según la razón reguladora, y un modo de vida fuerte con este logos universal, siempre con miras a la obtención de la virtud, medio que a fin de cuentas debía llevar a la eudaimonia o felicidad, un estado que sin duda debía resultar sumamente deseable en medio de la crisis de la Roma del siglo I. Asimismo, identificaba la importancia de la voluntad humana y el acceso de las pasiones como contrarios a la razón y el perjuicio. Otro tema que resulta interesante es el del epicureísmo, sistema de pensamiento que adquiere parte de la naturaleza filosófica, gracias al terreno natura del Tito Lucrecio Caro. Esta filosofía ofrece consideraciones sobre vastos temas, entre ellos la finalidad de la vida humana, la cual es dada a priori y consiste, en términos generales, simplificando concientizando, en la búsqueda de placer y el rechazo del dolor, además de una clara delimitación de ambos elementos, algo que también resuena de alguna manera en la poesía de Camus. Llegó a Roma la famosa embajada de 155 a.C., embajada ateniense formada por Diógenes, Dorado y Cameades, un estoico, un peripatético y un académico. Con respecto a las modalidades de lenguaje de la lírica moral, a las modalidades de lenguaje de la moral en la lírica de Catulo, debo decir lo siguiente. Estos niveles son clasificados por Salmerón en 1980. En aquellos de la oración inmediata, se establece una idea de conducta que se desprende de códigos morales y los que vinculan principio de acción. Estos representan distintos modos de expresión o tratamiento y remarcan aspectos diferentes de la moralidad, por lo que no hay una jerarquía entre ellos. Tampoco es necesario que la gente moral se mueva de uno a otro de los mezcles, aunque en la realidad discursiva pueden y suelen implicar. En su propuesta, el autor define la moralidad como algo que es propio de los efectos artísticos de cualquier disciplina o ciencia, puesto que la moral está dada, pero también se presenta en un dominio individual, hecho que sin duda ha trascendido incluso fronteras temporales. Por lo tanto, resulta imperioso recalcar la existencia y coexistencia de la moral consuetudinaria, la moral vivida y la moral reflexiva, moral aprendida y enseñada. Tarea que este capítulo pretende llevar a cabo con algunas formas del corpus del autor peronés, utilizando las clasificaciones de Salmerón que ya les he mencionado. En cuanto al nivel de elaboración inmediata, se puede decir que consiste en expresiones de agrado, rechazo, inclinación, aceptación. Normalmente son espontáneas, reflexivas o reactivas, y no necesariamente han de corresponder con las nociones de verdad o validez. Realmente en emotividad y por lo general poseen una gran capacidad de influencia. Ejemplos de esta modalidad serían los poemas cinco, que expresa el rechazo a los goles mayores, y a la ley, al comunicar aversión a la simpleza y claridad de una muchacha, de lo que se habla en el poema. El 12, porque condena el uso del 16 al utilizar como insulto las palabras comunes de pederasta y aprobar la falta de conciencia moral entre el autor y su obra, de consecuencias, Y el 111, que sería un poema que condena el incesto y elogia la fidelidad de la mujer. Con respecto al nivel de idea de conducta, se puede decir que este tipo de lenguaje determina la propia conducta o la de los demás. Tiene carácter racional y práctico, además de prescriptivo y utiliza enunciados imperativos. Esta modalidad puede identificarse en los poemas 5, con la incitación al carpe diem, en la exhortación a dejar un amor pernicioso y una conducta contraria a la razón, que se presenta en el poema 8, y en el 35 al presentar el comportamiento de utilizar la amistad como propio de alguien que tiene juicio. También en el 82 al decirle al simple cómo debe actuar para evitar un mal de su parte. También tenemos el nivel de los códigos de conducta, que muestra la relación de la propia conducta con las normas sociales y se caracteriza por la presencia de un razonamiento que justifica la aplicación de estas.
Sin embargo, en lo que respecta a los poemas seleccionados en la obra de Tasso en general, es imposible encontrar este modo de expresión, puesto que el poeta nunca hace apología de alguna ley determinada. Finalmente, tenemos el nivel de la expresión de las actitudes morales. Esta modalidad evidencia la relación entre principio y acción, es decir, las acciones, las cuales pueden parecer aisladas, y la dependencia de los valores morales y la motiva. Esto es correspondiente con el poema 35, el cual vincula ciertos cuales son principios relacionados con el buen juicio y la amistad. El desarrollo de este capítulo parte de la idea de que la escritura dota de ciertos contenidos a la ética como moral y vida, pero también de que para estudiar ambos elementos, en este caso es necesario tomar distancia, excepcionar el contenido del poema y dirigir la mirada a principios, normas y particularidades relevantes para el pensamiento moral y que corresponden con la teoría de los valores y la teoría normativa, sin olvidar la esfera personal. Es cierto que mucho se ha hablado de la incompatibilidad de la literatura y del arte en general con la moral, como si fuera posible separar nuestra conciencia, la formación de nuestro carácter y nuestros actos en relación con nosotros y con los otros de aquello que producimos, tras caer en el error de tomar la moralidad solo en el sentido de lo correcto y adoctrinador, es más en el sentido de lo que es considerado por una mayoría como correcto, cuando realmente el término se refiere a mucho más, pero también no es que a menudo lo que nos llama la atención de un autor es su manera de evitar interpretar el mundo, sus criterios formales, principios, valores y normas sobre los cuales se sienta su obra o la aparente ausencia de él, lo cual sin duda daña la moral y permite desensibilizar al autor, incluso antagonizarlo, por verlo más cercano y converse más sutil. Debido a esto, no pocas veces caemos en el espíritu de la obra, aunque este evoca sentimientos del todo. Ya decía Bonifaz, a propósito de Tasso, en todo gran poeta existe un fondo de malignidad que en último extremo da carácter y sentido a su obra. Sin embargo, este estudio considera que en el poeta hay mucho más que malignidad, algo que brinda singularidad y humanidad a su trabajo, sin ánimo de hacer una defensa de su poesía o de su temperamento. Propuesta que pretende demostrar que a continuación con el análisis de algunos de sus poemas. No voy a leer los poemas, sino que voy a centrarme en el análisis. Ustedes pueden leerlos, voy a pasarlos uno por uno. Y bueno, de paso, aquí me ayudo a decir algunas profecías que son propias del autor, que es un autor bastante breve. Victoria, ¿tienen 3 minutos? Bueno, supongo que pasaría al análisis de los poemas y quizás en las conclusiones. Bueno, en cuanto a este poema es evidente cómo basa la guía de conducta que se presenta para la amada y para ti en el rechazo de las costumbres y la norma de los mayores, pues el veronal se involucra con una mujer casada, Gloria, y no duda en demostrar la fogosidad de su afecto ni llega a trabajar al respecto de su pasión para quien comete adulterio es una falta mucho más grave que para el hombre casado. Este rechazo esboza un tópico que llega a consolidar más adelante cierto poeta de la época Augustia, Horacio, y no es otro que el carteliano mencionado, Carteliano. Ya en el periodo republicano, Tasso invita a su querida Lesbia a disfrutar de los placeres del goce erótico y amoroso mientras puedan, porque más temprano que tarde llegará la muerte para alcanzar su felicidad. Pero de nada vale pensar en este puro momento, los intereses civiles y González. Este tópico guarda un paralelismo con la doctrina de Epicuro, quien alega está bien y rechaza vivir y tiene miedo de no estar bien. Al igual que no hizo nunca la comida más abundante, sino la más agradable. Así disfruta del tiempo, no del más largo, sino del más agradable. Otro aspecto a considerar es el papel que asume la tradición evangélica del poeta como siervo de la amada, su domina. Esta nueva dinámica resulta odiosa para los conservadores de la perspectiva republicana y los ciudadanos no tan conservadores, puesto que a los ojos de algunos de sus contemporáneos, como Aurelio y Julio, el mostrarse de esta manera, como que recibe y utiliza una relación a mujer en lugar de tomar reflexiona su divinidad. En cuanto a llama la atención en el poema 10 el hecho de que no se critique a la muchacha que se menciona acá por una conducta deshonesta o tradicionalmente reprochable desde nuestra perspectiva en el ámbito moral, justo como la que Platón manifiesta, porque pues él miente y engaña en este poema, sino por no resultar interesante y ser molesto, más bien mordaz. Quizás si lo hubiera llevado a Catulo a descubrirse, lo hubiese encontrado más tolerable. Aquí la falta tiene que ver más con las maneras, la forma de trato y la complacencia femenina, lo cual sin embargo no es de extrañar. En la Roma de Catulo la mentira o el engaño no era punible del todo según la jurisdicción, pues existía la distinción entre oro malo y oro bueno o mentira,
principalmente en lo que respecta al comercio. En todo lo malo que consistía en engañar o mantener en el error a una persona para sacar algún provecho y provocar algún mal se castigaba, mientras que en todo lo bueno o meras cristiano. De lo anterior se puede interpretar que la simple mentira no era un crimen ni mucho menos un pecado, pues hasta el mismo Dios de romanos y griegos engañaba. De manera que la falta en este caso se hace pasar más por una cuestión más estética que moral. Sin embargo, de fondo es probable que se critique la falta de respeto al varón, se camufle una forma de violencia naturalizada contra la mujer y marcada en una sociedad enteramente patriarcal, en la que las mujeres no eran dueñas ni de sus posesiones, su voluntad o sus cuerpos. Y acá voy a pasar finalmente al poema 15. Como señala Velázquez, este texto da cuenta de la inclinación de Catulo por hombres mucho menores, y en específico, según se ha conjurado, por un muchacho que podría ser un hombre libre llamado Juvencio. Inclinación nada rara en este contexto en donde significaba el amor efebril para la mujer griega, pero en donde también se significaban los amores con varones libres. Esto debido a que el papel activo en las relaciones amorosas era desempeñado por los dueños, quienes de ninguna manera podían verse relegados a la pasividad sexual, posición que pondría en duda no solo su virilidad, sino también su autonomía y virtud social. De manera que el ser receptivo durante el acto sexual era una deshonra que si no se quería o se podía evitar, debía pasar desapercibida para alejar las burlas y el descaro. Por otro lado, el castigo con el que Catulo amenazó a Aurelio estaba destinado a los adultos, a quienes cometían actos en contra de las buenas costumbres, y remite sin duda la experiencia de ser utilizado, ridiculizado y reducido en dignidad a través de la pasividad. ¿Sería posible pasar a las conclusiones o pues si era prudente? Si quiere terminar. Sí, aquí. Bueno. Es un poco raro leer esto así, pero bueno. De manera de conclusión se puede decir que esta investigación da cuenta de lo que se planteó en el hipótesis. La afirmación de que el corpus tertuliano se presenta como una fuente de conocimiento moral susceptible de ser analizado, relacionado con la tradición y expresado en diferentes modalidades del discurso moral, que no solo se manifiestan en la ley, sino también en elementos como la sexualidad, los cuales se convierten en maneras de poder, dominación e imposición de determinados grupos sobre otros. Esto a través de una pequeña selección de poemas que muestran un alto contenido de conciencia moral, la cual evidencia una correspondencia significativa con la moralidad y los matices de su contexto de producción. Sin embargo, queda por fuera la idea que la virtud del escritor no debe trasladarse a su obra, y aunque es difícil saber si de uno de alguien más hacía para la reflexión acerca de la metamorfosis y la liberación de la vida a través del arte. Del autor por medio de su obra, incluso siento que a través de la construcción de sí como personaje. Esto porque en uno de los poemas que no mencioné se abordaba este tema, de que a Catulo se le acusaba de escribir poemas morales y de llevar una vida inmoral, pero él se defiende diciendo que sus poemas no tienen que ver con su vida, no siempre tienen que ver con su vida. Por otro lado, se trata de sus influencias, esta noción de virtud en Catulo y su moral en general no dejan de ser sumamente discutidas. Las orgánicas se han logrado por su funcionamiento de la variedad del entorno corresponden únicamente lo que resulta acorde con la naturaleza del autor, y en su marco dispuesto a rechazar normas o leyes específicas, principalmente a reproducir en varias ocasiones un discurso similar a la modalidad de elaboración inmediata. La más apología de ellas es tal cuando no considera necesario un discurso de tipo suasorio, en los poemas en los cuales se evidencia alguna línea de conducta, recurso que no deja de corresponder con su beneficio. Desde este punto de vista, su moral es sin lugar a dudas interesa. Ahora bien, considerando lo anterior, salta a la vista un problema, la libertad de la mente moral. En tanto que atiende a su propia voluntad y no a pautas externas, comúnmente se ha de considerar libre. Pero esto puede ser verdadero en la medida en la que la concepción de estos términos lo permita, pues la voluntad bien podría ser regulada por causas ignoradas, aunque naturales, cuyo desconocimiento generaría la falsa noción de libertad y contingencia. Es así como el anterior decir que no todo agente moral capaz de actuar de acuerdo a su voluntad es libre. Ahora bien, la libertad en concordancia con la propia naturaleza y en conformidad con la razón, tal cual que pudo haber usado Catulo. Al sentirse de la tradición, la ley y la filosofía sin coordinarse en la medida de lo posible a nada ni a nadie más que el cielo. Búsqueda que bien podría confundirse con la carencia de principios morales definidos, aunque muchas veces cargados de prejuicio y las imposiciones de la clase alta en Roma. Y bueno, voy a terminar acá para no seguir dejando más. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguno de los otros personas? Melissa.
Me gustó mucho tu exposición. Quería preguntarte dos cosas. Uno, no se puede considerar, por ejemplo, que una misma palabra humano, homo, no sé, sea un término vago. O sea, vamos atrás, no es que en el momento ya basta, no hay más humano, ¿verdad? Hay monos. No, obviamente no hay, ¿no? Hay una gradación, no sabemos reconocer dónde está el límite entre el animal y el humano. De hecho, no somos capaces. Decimos que empezó meando, pero más o menos 10.000 años más, y en un futuro no sabemos ni quizás en cuántos años podrán más ser humanos. Por un lado. Por otro lado, se pueden atribuir grados diferentes de conciencia a los animales, lo que llamamos humanos, o sea, a partir de la conciencia de su ambiente, es decir, no simple conciencia reflexiva, puede ser un sujeto, es conciencia en el sentido de buscar sujetos de acción. En base a esto, atribuido una existencia moral. O sea, hay posibilidades. Entonces, las dos cosas, se considera el término vago por un lado y por el otro se considera que la atribución de grados de conciencia podría funcionar de otra manera. Claro que siempre arbitraria, porque no vivimos maní vivo de eso sucede. O sea, las razones que tengo para no atribuir cierta conciencia al animal es la misma que puedo tener para no atribuirlo a los humanos, la que creo que cambia muchísimo. Bueno, al respecto sí, ¿verdad? El término, si está el dualismo, el término humano, perdón, si el término animal ya es vago, de hecho, mi tesis vemos un poco en eso, pero en realidad abre toda una línea teórica, ¿verdad?, al respecto del concepto de los animales, y entonces dice, el término animal es vago, y encontrar a los humanos también es bastante vago. Creo que sí no es un problema que me haya tenido. Tal vez porque no ha sido tan problemático, pero realmente sí es problemático. Y por ejemplo, lo estoy pensando en, cuando hablamos de capacitismo, un autor de apellido Woodbridge se pregunta al respecto del humano, pero este humano modificado por otros elementos. Entonces, qué sé yo, tal vez, no sé, interpretemos el teléfono como este elemento que nos permite hacer cosas que las personas antes no podían hacer. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo humano? Porque entonces, si a futuro todas las personas que tienen tal vez un teléfono, bueno, digamos, lo que tenemos ahorita, ¿verdad?, que nos permite hacer más cosas, y entonces las personas de estratos socioeconómicos más bajos no tienen acceso a estos elementos que están incorporados en el cuerpo, y ahora sí, hay una posibilidad de ser humano que puede hacer tal vez este montón de cosas, tal vez ya no ocupe el teléfono para prever información, entonces tengo acceso a información y estas personas no tienen el dispositivo no. ¿Verdad? La categoría de lo humano también está ahí siempre constantemente. Se cambia la comunidad epistémica en dirección de un biotecnológico, entonces. Y entonces, de hecho, sí, pues a nivel bueno, esto pues que hay, ¿verdad? Pero efectivamente es una pregunta es otra pregunta que abriría un espacio de análisis bastante interesante al respecto de la moralidad, no solo entendida como esta cosa humana, sino también entendida como esta definición más plástica en donde podemos pensar qué criterio y qué es el sujeto moral o lo humano entendido como alguien moral. Y después al respecto de la conciencia, que tal vez es lo que han intentado hacer, entonces por ejemplo pueden ver como que insectos no son considerados animales relevantes para la ética animal, pero hay muchas diferencias en ese sentido. Ajá, pero mamíferos sí. Entonces, digamos, todo el conjunto grande, porque además la ética animal lo que lo hacen son personas de ética, no de biología. Entonces agarran en conjunto, ¿verdad?, los mamíferos, y no, tal vez sin tomar en cuenta las complejidades, y dicen, bueno, los mamíferos que hacen, no sé, ¿verdad?, como les decía, chimpancés, eso, aquí y allá. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el proyecto grandísimo, el de Peter Singer. Y entonces, a final de cuentas, lo que hacen es tomar información tal vez descontextualizada, eso si fuera la biología o fuera la biología o fuera la teoría evolutiva que estaba, y esto lo utilizan como un criterio. Entonces sí, la conciencia lo han utilizado, pero tal vez sí habría que
Sí, realmente, por este caso, tiene que se pueden subdividir los mamíferos, lo que tenemos pruebas del hecho que se autorreconozcan como sujetos, lo que no tenemos, la forma de los sujetos. Si usted se le quita la cabeza, después empieza a tocarse. Esto no lo haría nunca un perro, no se le conoce como sujeto. Desde que el chimpancé sí. Pero hay también peces que lo hacen algunos. Sí, y entonces la pregunta es más bien cómo, o sea, vamos a ver, yo no tengo los argumentos para entrar en esa discusión y lo que quiero decir es que de pronto tal vez la ética animal debería ser un campo también en biología. Pues de pronto son preguntas, pero no este cuerpo teórico que lo hacen gente, lo hacemos personas de filosofía con una formación en historia y moral. Entonces, pues el criterio que daban temas, o sea, pero se podría desarrollar junto con. Exactamente, porque siempre está bien tentado por estas cosas como las que vengo hablando, pero además porque no conocemos la biología. Queda ahí a lo que encontré en un artículo, no puedo interpretar bien, y entonces, por ejemplo, no sé cómo definir estos criterios al respecto de la conciencia, que no tienen un fundamento, o que tal vez tienen un fundamento metodológico más complejo fuera de Son ciertas atribuciones, ¿eh? No hay la prueba como hay prueba, no sé, individualmente o una secuencia de ejemplos, no es así. Pero le atribuye este pasa. Pero tal vez tiene más en un contexto, digamos, si estoy hablando en biología o verdad, algún conocimiento podría dar una mejor interpretación que simplemente decir pues todos los monos o todos los mamíferos, ¿verdad? Sin entender a qué me estoy refiriendo con la categoría mamífero, insecto y cualquier categoría, ¿verdad? Entonces sería bueno desarrollar ese sentido donde decimos interdisciplinario. Exactamente. A mí me gusta mucho el tema, pero más posibilidad con más gente de hecho, ya más recientemente, desde el 2010 para acá, están surgiendo los estudios críticos sobre la animalidad o los estudios críticos animales, y ahí efectivamente son más interdisciplinarios y hay personas de distintos campos y ya son más robustos en términos de la epistemología de los criterios que responden, en términos también de la metodología. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradeciendo a los cuatro ponentes sus participaciones. Siempre me parece digno de desearse intentando pensar en la llave filosófica. Eso por un lado, mi pregunta iba dirigida también a Melissa, a quien quería preguntarle si en el cuerpo del espejo que vos estás citando, la palabra moralidad es la que aparece, la que se utiliza, o si es algo que dijiste vos, si es lo segundo, preguntarte por qué, y si es lo primero, es decir, si es el concepto que se utiliza, yo quería preguntarte cómo evaluás vos la aparición o la circulación de ese concepto, porque las descripciones que vos hiciste al comenzar, realmente que era A y que era B, y esa línea era precisamente la moralidad. Eso es puesto en cuestión por estos autores porque me daba la sensación, o sea, quizás era un error de comprensión mía, que digamos, como que todo ese grupo material, los distintos problemas y reflexiones que vos fuiste mencionando estaba por la obligación de Albert y no por la de la línea, que es la de la moralidad. Como que la moralidad estaba dada un poco como supuesto y no, podríamos pensar que no es algo orgánico ni biológico, sino más bien histórico, ¿no? Entonces, bueno, como digamos, si hay una inquietud que va en el orden de lo ontológico, cuáles son las fronteras que se ponen o que se dejan de poner, pero esa línea también es algo importante, ¿no? Entonces, cómo funciona, cómo opera esta dimensión que divide y es justamente bueno, a nivel de quienes funcionan, ¿verdad? Como Peter Singer, por ejemplo, no va a hablar de moralidad, no va a decir que están fuera de la moral, sino que va a decir eufemismos, tal vez las personas en condiciones tal, ¿verdad? Discapacitadas, podrían ser objeto de investigación científica, igual que animales,
Porque claro, Peter Singer lo que está intentando hacer es decir, no, vean que feo suena esto con humanos, entonces debemos de hacerlo con animales, debemos de más rituales. Entonces las críticas de Singer, por ejemplo, un autor de apellido, voy a leer en español su canción, él ahí sí habla de sacar de la esfera moral, o fuera de la moralidad, o discriminar, perdón, utilizan desde viendo el autor estas categorías, que lo que buscan es como dejar más en claro que Peter Singer no está hablando de una cosa específica, como de experimentar en persona, está hablando de un problema moral. Entonces, está como el problema que estás refiriendo, antes de ser un problema oncológico, es un problema retórico. Porque entonces utilizan a la discapacidad como un verdadero asunto y en donde está el límite de la moralidad para probar que los animales tienen que estar dentro de la moralidad y nunca se detienen a hacer una discusión al respecto de verdad. Entonces, esta regla que yo planteé era una cuestión ilustrativa, por ejemplo, en términos de atención, en donde él plantea bueno, pues lo que estamos haciendo es mover el límite de lo moral. Antes estaban las personas, pero no los animales. Ahora entran los perros, los chimpancés, los delfines y todos los demás animales no. Todo lo otro no es efectivamente complejo, ¿no? Entonces, básicamente cambiamos el criterio de discriminación y bajamos la línea de la moralidad, digamos, bajamos el criterio de complejidad para la moral. Pero estos autores, por ejemplo, Francia, trabajan de manera crítica. Cuando leemos el corpus principal de la ética animal, no van a hablar así, ¿verdad? Van a decir, si hacemos tal cosa, experimentación científica, comer humanos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí es una cuestión primero retórica antes que ontológica. Pero eso también se vincula, de hecho, un poquito a eso que me venía preguntando Lorenzo. Y entonces, cuando problematizamos, entendemos por moral, que bueno, es verdad, una ética sobre, no estamos entendiendo que es lo moral. Más recientemente, un ecólogo se une con una filósofa y plantean este libro que se llama, creo que es Wild Nature, con los autores de apellido Bacon, y ahí se empieza a hablar de qué es la moralidad en este caso. Cuando estamos hablando de animales, qué es moralidad. Y todo el texto es una discusión sobre cuál es la definición de la moral o a la luz de el posible o la pretensión, la hipótesis de la inclusión de los animales humanos en la enfermedad. Y ahí entonces empiezan a decir, bueno, moralidad puede ser tal y tal motivo, ¿verdad? Y ahí sí, pero de previo, digamos, voy a decir, en la ética animal, en su versión canónica, pues no, pues se toman y se van. Yo quizás no me expliqué bien, me referí a una cuestión ontológica y pregunto si es conclusión, pero porque, digamos, independientemente de las distintas acepciones de la moralidad que conocen así fuera, por ahí apuntada por eso nos afecta la moralidad que da la normalización, la moralidad que da norma. Y eso es lo que está puesto en cuestión, precisamente con ese espejo que vos mencionaste como texto. Entonces, ¿cómo, digamos, mi pregunta apuntada es si eso que crea norma es puesto en cuestión como parte de la producción de ese espejo o no? Y me lo estás preguntando puntualmente a mí, no al canon, ¿verdad? Como quieras. Ok, al canon nunca falta solución, ¿verdad? Y si yo me lo estoy poniendo en cuestión en términos como del libro argumentativo que estoy siguiendo, pues diría que no en términos de la metodología, sí en términos de contenido, ¿verdad? Es una crítica al contenido que tiene un problema, zapatismo. Pero la metodología, es decir, buscar una ética que funcione de una manera más inclusiva, no, ahí, ¿verdad? La moralidad está dando efectivamente como un sentado, es decir, lo que no estoy tomando como dado es la definición, pues se puede discutir, que era lo que tenía diciendo en otro libro, pero efectivamente no estoy estacionando antes, una antesala, como la moralidad como práctica que podría ser problemática respecto de, no sé si por ahí va la cosa. Yo también para lo de la ética animal, aunque no va con la misma estructura, pero es un poco lateral. Sí, también que he explicado lo de la empatía por cercanía que se tiene. Esto lo vi más o menos, por ejemplo, con los animales que mencionaste inicialmente, tal vez con los domésticos, pero que son más cercanos, entonces
un ratito, ¿verdad? Nos da mucho más lástima que el ganado en un matadero. Porque, y también, por eso, que nosotros cercanías físicas no salvables, porque algunos cánceres tenemos características físicas mucho más similares, nosotros hay animales que tenemos como más cercanos, pero ahora que habla también de que ahora un ratito un perro pueden ser empáticos, pueden curar depresión y demás, entonces se les ha conseguido incluso ahora dentro de un clan familiar en la que ya no está solo la familia dual, las personas seres humanos, sino que también está dentro de la familia animal doméstico. Entonces, si está implícito esa cercanía por empatía con los animales para colocarlos dentro del ámbito general. Esa ha sido una posición crítica de los feminismos, el ecofeminismo ha criticado esto, y es como también la reproducción de esta crítica del feminismo a la filosofía en general, ¿no? El dualismo, razón, emoción, y entonces la ética animal se plantea un inicio desde un discurso digamos, de razonamiento, propiamente, y la dinámica emocional o de la dimensión emocional quedó de lado. Entonces, la crítica feminista, ciertas críticas feministas o antiespecistas, lo que han hecho es enfatizar que efectivamente por vínculos emocionales es posible incluir dentro de la esfera moral. Y por eso es que cuando presenta el criterio C, Oscar Horta, que bueno, eso fue bastante reciente, plantea que en el criterio C la capacidad de tener emociones. Entonces la nueva es esta insistencia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una ética animal bastante discutida en términos de un razonamiento, o sea, un razonamiento. Entonces, bueno, viene la crítica feminista, viene la crítica feminista en los 80, en los 90, y la incluyen. ¿Cómo la incluyen? Como la capacidad de tener vínculos emocionales. Pero de nuevo lo que venía diciendo Lorenzo, pero ¿cómo sé yo quién tiene vínculos emocionales? ¿Quién puede tener vínculos emocionales? ¿Quién no, verdad? O sea, vamos a probar todos los animales no humanos y a partir de qué criterios, ¿verdad? Bueno, etc. Es bastante problemática, pero sí está considerada dentro de la práctica feminista, la ética animal. Posteriormente las ramas de la ética o del feminismo antiespecista podría llamarse esta crítica por vínculo emocional. Y es que esto de que, bueno, creo que también estamos en esa corriente de animales sintientes o pensantes y demás, es algo difusa. Y si esto es una discusión, digamos, es una discusión cerrada, es una discusión Gracias. Tengo una pregunta sobre el compañero que discute sobre Parménides. No sé si sea relevante para su investigación, pero se toma la posibilidad de tomar esta especie de viaje o evolución filosófica relacionada a la serie quizás en un sentido misterio. Y cómo ven la interpretación que identifica a la diosa como un tercero. Sí, de hecho hay bastantes interpretaciones en ese sentido. Uno de los principales defensores es Alberto Bernabé, español, que dice que en realidad se trata de una revelación religiosa y él está incluido por el orfismo que asocia esto. También hay otras interpretaciones que asocian el viaje, en el caso de Odiseo, al Hades, donde se habla del proceso de el paso, que dan cuentas. En cuanto a la identificación con la diosa, yo no estoy muy de acuerdo con quienes la asocian con Perséfone, porque me parece que Parménides quiere dejarlo como en esta ambigüedad. Eso sería parte de la ambigüedad, digamos, deliberada de él. Porque, primero que todo, no quiere situar el lugar exactamente, no es el lugar, da señales ahí, pero también pueden ser señales como ambiguas, hay señales de que puede ser alguien preocupadas, pero también puede haber señales, señales señales, por ejemplo, de que puede ser al cielo. Yo voy a ver que se trata como de un tercer espacio, como una especie de espacio inicial, donde van a desaparecer, digamos, como esta visión de los supuestos, por ejemplo. Pero sí, este tema de la prudencia iniciática, misterio, sí está muy presente tanto en los estudios como en las tesis. Bueno, muy bien, si no hay preguntas, muchas gracias por la presencia y de acuerdo que mañana tenemos otro bloque, tenemos una mañana. Gracias.